Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Instituto Fe y Libertad. Hoy nos adentraremos en un tema que toca las raíces culturales, políticas y filosóficas de una región con siglos de historia compartida, la Iberosfera. Para explorar este fascinante concepto y sus implicaciones en un mundo globalizado lleno de desafíos, desde el populismo, el totalitarismo del siglo XXI hasta la erosión institucional y el relativismo moral, tenemos como invitada a Krista Walters, autora del artículo Identidad y Libertad en la Iberosfera, publicado en la más reciente edición de nuestra revista del Instituto. Hablaremos sobre historia, poder, narrativa cultural, amenazas contemporáneas y sobre todo sobre las posibilidades reales de construir un polo de libertad desde nuestras raíces hispánicas. Bienvenida, Krista. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Camilo, el gusto es mío. Bueno, pues como lo mencioné en la introducción, la idea es que podamos hablar sobre tu última publicación en nuestra revista dedicada a temas de globalismo y que, bueno, pues en tu publicación abordas diferentes conceptos o temas bastante interesantes, controversiales y que, bueno, pues consideramos que es pertinente que podamos discutirlo. Así que, Krista, tú explicas que la iberosfera tiene su raíz en lo que llamas la primera globalización. ¿Cómo entiendes esa herencia y por qué consideras que es crucial para enfrentar las amenazas del siglo XXI? Sí, yo creo que el término iberosfera es un término que tiene mucho por detrás, entonces iniciando quizá por ese bagaje cultural y la herencia que tiene. A ver, la iberosfera surge como esa heredera, como tú decías o apuntabas, de esa primera globalización de la historia, que a mi parecer sí se da tras 1492 con pues esa expansión o ese proyecto globalizador de España. Y yo marco tal vez en el calendario esa fecha, el 12 de octubre de 1490, no, 1492, porque no se limitó, digamos, esa expansión solamente a lo económico o a lo que muchos quieren hacer ver como una lucha o más bien una imposición de una cultura sobre otra, sino que fue un fenómeno civilizador integral, es decir, que se estructuró con diferentes instituciones, tanto económicas, pero políticas, sociales, y que eso también tuvo repercusiones en que configuró pues todo un orden jurídico que expandió tanto idioma, cultura, bases antropológicas en común, incluso tradiciones, ¿verdad? Por lo tanto, yo lo veo como la iberosfera tiene toda esa herencia o comparte toda esa herencia en el sentido de que es cómo se unen dos continentes, la península, pues una parte de la península ibérica y también parte de América, entonces. Y la verdad es que, pues, cubierto todo lo político, lo económico, lo social, lo religioso, también esa identidad, valores en común que se comparten, por ejemplo, a través de la fe católica o el idioma español, dieron como resultado no solo sociedades que son bilingües a lo largo y ancho del continente, pero también nos dejó muchos desafíos o muchos temas a abordar que compartimos tanto España, Portugal y muchos de los países de este lado del continente. Entonces, yo veo que ahora, viendo todo ese bagaje histórico que nos hace llegar a la iberoesfera, que es la hispanidad, ahora en pleno siglo XXI, cuando vemos el orden internacional que es más o menos multipolar y se va redefiniendo, compartimos, como decía, esas amenazas que pueden ser amenazas colectivistas, populistas o totalitarias, pero creo que en esa misma herencia es donde tenemos que regresar a buscar algunas de las respuestas para hacerle frente o hacerle batalla a todas estas amenazas, porque pues en el artículo también lo hablo de que hay ciertas promesas que no se cumplen con el multilateralismo de ahora,
y el auge de muchos movimientos, partidos y ciudadanos que quizá no comparten las ideas de la libertad. Entonces, ¿cómo podemos desde esta comunidad de la iberoesfera encontrar una respuesta estratégica dado pues la historia que compartimos? Interesante y es que, bueno, creo que estaríamos de acuerdo en que el abordaje que ha habido, como tú lo mencionas, de este evento de 1492 y el hito que supone en nuestra historia, ¿no? No solo en términos culturales, que también en términos identitarios, ha tenido una exploración que no podemos decir ha sido ajena a una visión política, ideológica, ha respondido, ¿no? Como a algunas agendas son cuando el término no me gusta y que, bueno, pues que es necesario un poco esa lectura, si se quiere, un poco más objetiva, que también es difícil, y que tú en el artículo, pues bueno, vas desarrollando desde esta perspectiva de la globalización, que es bastante como interesante. Ahora, en el artículo también señalas que desde la perspectiva de la iberosfera, no se pueda comprender exclusivamente desde un desarrollo cultural, sino también desde una aproximación política, ¿no? Ahora, la pregunta sería, ¿qué tipo de liderazgo político necesita esta región para materializar esa unidad en defensa, como tú lo decías, también de la libertad? Claro, es decir, o sea, si la iberoesfera se entiende, obviamente sí, como ese proyecto cultural, pero que también incluye la parte política, la parte moral que conecta a muchos países y que, digamos, esta idea o esta comunidad funciona bajo una narrativa común de que veamos, por un lado, las relaciones internacionales con una perspectiva realista, pero también con una perspectiva estratégica y la historia que compartimos con esos valores, esos principios liberales, hispanos, judeocristianos y también diría republicanos de ponerle límite al poder público, yo creo que convierten a la comunidad de la iberoesfera en pues una alternativa con un liderazgo político fuerte para pues diferentes alianzas o influencias externas, incluso globales, que pueden suponer una amenaza a la libertad. Eh, y en ese sentido, digamos que uno de los objetivos de este término, que la verdad no era famoso hasta hace poco de Ujú. la iberosfera, pero es garantizar que haya políticas nacionales, tanto en los países, pues en los países iberoamericanos, pero también un esfuerzo que vaya más allá de esas fronteras. Obviamente que se respeten esa soberanía de cada uno de los países, pero que pues sea un esfuerzo de consolidar cierta influencia, cierta relación entre España y los países al otro lado del Atlántico. Entonces, yo veo que este liderazgo que se tiene que asumir tiene que ser un liderazgo con mucha responsabilidad, porque uno, ya lo hemos hablado, de que compone pues esa herencia muy grande, una tradición bastante grande, que no pasó en 20 años, 100 años, sino que pasó en cientos de años. Así que es una gran responsabilidad y yo lo cito ahí también, bueno, trayendo a colación, por ejemplo, a Don Quijote, que consideraba la libertad como un valor superior, cuando dice, la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que los hombres le dieron a los cielos y con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Entonces, yo veo que sí se necesitan, obviamente, líderes capaces de enfrentar sin ambigüedades a los desafíos que estoy segura vamos a abordar más adelante, pero a esos desafíos con el totalitarismo, con el populismo, con narrativas victimistas y articular alianzas estratégicas que pues defiendan los principios ciertos principios universales, sin que se den concesiones ideológicas, digamos, a oportunistas y demás, pero yo sí lo veo como lo han planteado muchos otros autores, que solo si estamos comprometidos con el Estado de Derecho, con la libertad y tener una batalla frontal y decirlo muy claro en contra de pues quienes son liberticidas, creo que se puede recuperar
cierta confianza de algunos grupos, de alguna élite política que sea diferente a la que conocemos en muchos países de Iberoamérica, pero también en una alianza amplia internacional que incluye obviamente políticos, ciudadanos, tanques de pensamiento, sociedad civil y más. Sí, hay una cosa que mencionas, Crista, que me llama profundamente la atención y en la que estoy de acuerdo, es que en la actualidad se ha venido utilizando en demasía el concepto de la iberosfera, ¿no? Del el mundo iberoamericano. Viene volviéndose un poco más común, igual en el mundo académico también. Pero pues llama un poco la atención cómo los intereses, digamos, académicos, históricos, de discusión de ideas han girado en torno a la visión anglosajona o francesa, un poco también descuidando lo que tú mencionas sobre esa vinculación entre el mundo español y lo que conocemos, bueno, pues por aquí en América, ¿no? Con lo cual, lo que intentamos además trabajar en esta revista sobre globalización y totalitarismo es esa identificación en la actualidad de lo que puede ser esos nuevos o neototalitarismos disfrazados tal vez de algunas posibles ideologías que se supongan como amigables, pero que al final no buscan en algún momento como erosionar esas libertades individuales. Y es que además en tu artículo describes el populismo, justamente, empleas este término como una amenaza que puede fragmentar, erosionar, que puede diluir las instituciones y por obvias razones, pues también sacrificar libertades, ¿no? Ahora, la pregunta sería, ¿qué condiciones culturales crees que deben estar presentes y educativas, que tienen que estar presentes eh, para que la libertad pueda no solo hacer parte de nuestra cotidianidad, sino que se expanda en todo el mundo iberoamericano? Respondiendo un poquito a lo que mencionabas anteriormente de este término iberosfera que utilizamos muchísimo ahora, tiene pues esa conexión de lo que venimos hablando de pues la hispanidad y toda esa historia compartida de cómo pues llamábamos Iberoamérica a los países de la península ibérica y a los países de América o de este lado del continente que pues no hablaran francés y que tampoco hablaran inglés, pero Iberoesfera precisamente, y por eso menciono a España también, o hago mucho énfasis en España, en esa parte de que Iberosfera en realidad viene de una moción que presentó el partido de Vox en España y pues en el diario de sesiones del Congreso, ahí se puede ver cómo bueno, dos diputados de Vox hacen mención de la iberosfera en diversas ocasiones. Y de ahí, pues viene cómo se habla entonces alrededor de estos países y esa relación a ambos lados del Atlántico, que creo que es bastante interesante, pero como tú decías, creo que ese fenómeno del populismo que vemos en toda la iberosfera viene de diferentes condiciones, tanto culturales como educativas. Y yo creo que en nuestra región se ha dado debido a una falta quizá de cultura política. Tenemos una cultura política bastante deficitaria, diría yo. Hay también cierto desarraigo a algunos valores y principios que limitan el poder público porque en ciertas ocasiones el contexto que se vive en los países nos hace poner sobre una balanza. ¿Queremos soluciones rápido o queremos estar como muy arraigados con ciertos principios, ciertos valores, cuando, no sé, a muchas familias les hace falta comida en la mesa, no tenemos transporte público, no hay infraestructura y llega alguien, un líder mesiánico y te ofrece soluciones a todo eso, pues es muy fácil irse por esa corriente cuando hay muchísimas cuando hay muchísimas necesidades, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa parte de cómo, por ejemplo, Enrique Krause lo sintetiza y nos explica de cómo el líder carismático
que usa, que abusa de la palabra, que fabrica verdades, que utiliza, por ejemplo, discrecionalmente los fondos públicos y desprecia al mismo tiempo el orden legal y deshace todos los límites al poder, eh, puede entonces darle muchas veces a la población por un periodo muy corto de tiempo lo que quiere escuchar o lo que quiere, necesita en ese momento. Pero este clima lo que ha alimentado es que se sacrifique pues la agencia personal de las personas, que se promuevan ciertos privilegios, obviamente, para esa cúpula populista. Y yo creo que cuando dejamos a un lado la educación o la formación cívica, es cuando ocurre esto. Obviamente no es unicausal, pero creo que esta es una parte bastante grande, porque si no estamos dispuestos a pelear o si nos olvidamos momentáneamente de que, bueno, necesitamos tener reglas del juego claras, necesitamos tener reglas para quienes sean nuestros líderes, reglas cuando tengamos elecciones y cumplirlas para que no llegue alguien y actúe autoritariamente. Va a ser muy fácil dejarnos llevar por, por lo que alguien diga o, digamos, los dulces que puedan dar. Y otra cuestión es, pues, creo, la parte de instituciones débiles, que va un poco ligado en el sentido de que necesitamos personas correctas que por largo tiempo, con una visión de largo plazo, constantemente estemos velando porque las instituciones funcionen, precisamente para que si existan servicios públicos básicos que sean funcionales para las personas, que sí existan carreteras para que pueda haber comercio, para que pueda haber inversión y eso genere entonces con mejores condiciones para la prosperidad de todos y no necesitamos depender de alguien que venga a querer solucionarnos todos los problemas del mundo. Entonces yo creo que hay un ambiente cultural que desafortunadamente crea ciudadanos pasivos y que son vulnerables a los discursos populistas y al autoritarismo, bajo, digamos, esa ilusión de protección paternalista que es lo que deberíamos de tratar de alejarnos. Me parece bastante interesante, digamos, esos términos que empleas un poco para analizar la política pública del siglo XXI, esa política administrativa que apela en parte a esa figura mesiánica. Me venía a la cabeza a Walter Benjamin en su texto de la filosofía de la historia, justamente emplea este análisis sobre, digamos, esta dicotomía que existe entre el socialismo y una figura teológica, ¿no? Detrás de ella, a propósito, apelando a este individuo que pueda responder a las carencias, necesidades o dificultades de la sociedad civil y que se asuma, ¿no? Como la garantía del que lo va a poder cumplir. Y tú en el artículo mencionas justamente el socialismo del siglo XXI, concretamente, aparece en tu texto como un enemigo central de la libertad eh, para el mundo, pero específicamente para lo que nosotros nos compete, que en esta discusión, que sería el mundo iberoamericano, no solo por su modelo económico, que también, sino por su estructura que tiende hacia el totalitarismo. Ahora, la pregunta sería si podrías explicarnos en qué se puede diferenciar, digamos, este totalitarismo del siglo XXI de las formas tal vez más clásicas que presenciamos en el siglo XX. Y además, ¿qué lo hace tan difícil de combatir hoy? A propósito, no sé, de la narrativa emocional, del control de los medios de comunicación, el control institucional, de la manipulación mediática o de inclusive como su penetración internacional, ¿no? O sea, encontramos que en este socialismo del siglo XXI, que tiende hacia un totalitarismo, ya hay algunos como atisbos o rastros o rasgos presentes en lo que Hannah Arendt llama en el origen del totalitarismo, de tres modelos concretos, el alemán, el soviético y el italiano, que comparten algunos elementos claves que podríamos identificar ahora. No sé qué piensas. Hablábamos del populismo, yo creo que tiene una línea que los conecta a ambos. Si bien el populismo no es característico, digamos, de una u otra ideología, y yo creo que se puede ver tanto en
posturas políticas de líderes de izquierda o líderes de derecha, es evidente que si los ponemos en una balanza durante este siglo, el socialismo ha inundado los países de Iberoamérica. Y a mi Ujú, parecer es la ideología a la cual la iberoesfera se enfrenta en estos momentos directamente, porque yo veo el socialismo del siglo XXI como un totalitarismo nuevo en el sentido que enmascara muy bien su naturaleza con mecanismos o formas democráticas aparentes y una narrativa bastante grande sobre derechos colectivos. Entonces, yo creo que la gravedad del socialismo del siglo XXI radica en esa capacidad que tiene para erosionar libertades, tener control cultural y narrativo y al mismo tiempo instrumentalizar las instituciones para perseguir a los disidentes. Que eso quizá no es nuevo en los totalitarismos, como tú mencionabas, pero que al menos en América o en Iberoamérica ha sido distinto. Creo que la parte que lo diferencia de otros es esa influencia regional que ha tenido desde sus inicios con el proyecto, por ejemplo, del Foro de Sao Paulo y luego con el Grupo de Puebla. Y es decir, que hay gobiernos tanto en España han habido y en este lado del Atlántico también que comparten ese patrón de buscar cooptar instituciones públicas, erosionarlas, pero no lo hacen aisladamente, sino que es de una forma ujú. bastante coordinada a través de estos grupos que acabamos de mencionar. Entonces, las consecuencias han sido desastrosas. No solo en términos económicos para las personas, sino que en términos también morales, porque anulan las capacidades creativas, la libertad, el emprendimiento de miles, millones de ciudadanos y al final condenan a toda esta población a la pobreza. Entonces, yo veo ese peligro, digamos, en esas alianzas de líderes populistas con movimientos muchas veces identitarios o colectivistas, y esta ideología socialista que penetra sociedades enteras y ha desmantelado el Estado de Derecho, anula los contrapesos republicanos. Yo creo que siempre escuchamos los típicos ejemplos de lo ocurrido en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, pero hemos tenido muchos otros ejercicios o, ¿cómo decirlo?, muchos ejemplos más allá de ese triángulo donde nace el socialismo del siglo XXI. Ujú. Sí, completamente de acuerdo con tu análisis. Y algo que ya fuiste mencionando y que también aparece en tu documento es como esa crítica, si se puede llamar de alguna manera, a la ciudadanía, ¿no? Y su poca probablemente implicación en la actividad política. Hay un poeta que es un poco o muy polémico, pero que no deja de ser interesante el poema sobre el analfabeto político, Bertolt Brecht, y esa desvinculación de la ciudadanía hacia la política en términos generales, ¿no? Hablas tú de una crisis profunda justamente de la confianza en las instituciones, pero algo paradójico que presentas además es que, sin embargo, también llegas a afirmar que sin ellas, sin las instituciones, no hay libertad posible. Entonces, si bien hay una desconfianza, hay un recelo, un cuidado, también hay que reconocer que no se puede de alguna manera prescindir en el supuesto caso que busquemos la defensa de la libertad misma. Entonces, ¿cómo consideras que se puede reconstruir justamente esta confianza en las instituciones y cuál es el papel concreto que puede jugar la sociedad organizada, ¿no? Y que considero que quizá también las nuevas generaciones, a propósito digamos, de tu actividad de espacio en el que trabajas, cómo estas también tienen un papel significativo, ¿no? En reconstruir esa importancia o esa visión de las instituciones, ¿no? Claro, es que yo creo que en efecto debe de hacerse desde ahí, porque la defensa de la libertad o de nuestras libertades es una tarea que no solo compete al ámbito político,
sino también a las instituciones, como mencionabas tú, a la sociedad civil, a los medios de comunicación, a la academia, y la base de todo eso son los ciudadanos, porque en los contextos de instituciones que están capturadas, yo veo claramente que el contrapeso ciudadano se convierte entonces en esa única herramienta o ese bastión legítimo y eficaz para defender la libertad. Porque si vemos la captura de las instituciones públicas en toda Iberoamérica no se debe, no podemos, digamos, echarle la culpa al populismo o al socialismo del siglo XXI exclusivamente, aunque sí han tenido su papel que jugar ahí. Yo creo que a lo largo de los años, por ejemplo, la corrupción o la falta de independencia judicial, los límites al poder público que se han ido borrando, la división de poderes que afectan varios países, también tiene que ver con instituciones débiles, como Ujú. cómo se han ido formando, cómo iniciaron como instituciones, porque a ver, no es coincidencia que si vamos a los datos, nos arroja, por ejemplo, el estudio este del Barómetro de las Américas dice que el 70% de los ciudadanos de América Latina desconfían del legislativo, que solo el 34%, por ejemplo, confía en el ejecutivo y que en general, o en términos generales, más o menos uno de cada dos ciudadanos desconfía en la democracia. Em, y esto se debe a que las instituciones han sido débiles y por ello han sido presas fáciles para el populismo, para el socialismo, para otros movimientos colectivistas. Entonces, lo que veo es que la reconstrucción de esas instituciones no va a caer en manos de los populistas, no va a caer en manos de esos líderes autoritarios porque ellos van a querer mantenerlas así débiles, ¿verdad? Claro. Entonces, el contrapeso ciudadano eh, y la vigilancia de que verdaderamente exista, por ejemplo, independencia judicial, cuando haya procesos de renovar cortes, de que los mejores se postulen a esos puestos o tratar de resguardar en algunas instancias la poca institucionalidad que hay en nuestros países es una tarea que recae, no va a recaer en los políticos, obviamente, sino que va a recaer en nosotros los ciudadanos. Entonces, si lo viéramos como una línea de candelitas o de velas, si quitamos la candelita o la vela de la ciudadanía, todas las demás ya están apagadas. Entonces, creo que es nuestra oportunidad de buscar incidir positivamente y creo que los jóvenes actualmente tienen un rol importante que no, como decimos, no podemos hacernos los locos cuando pasan muchas cosas frente a nuestros ojos y tenemos la energía, la capacidad para no solo estar informados, sino que responsablemente comprometernos a señalar cuando no se están haciendo bien las cosas, pero también a proponer, porque no podemos quedarnos solo en ese lado de señalar, 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 de está mal este líder, estas reformas no van bien. La ejecución del gobierno no va bien o lo que sea, sino que cómo actuamos entonces como un contrapeso que propone verdaderos cambios para el sistema. Ok, escuchándote me viene otra inquietud que bueno, también tiene que ver con tu artículo y me parece bueno, guarda mucha relación y es la parte, a mi manera de verlo, la más polémica, ¿no? Y es que uno de los análisis más provocadores de tu artículo es el que haces sobre el relativismo moral, que lo hemos venido como construyendo en esta conversación, esa alusión o esa, sí, aproximación al relativismo moral y el victimismo colectivo, que creo que es otro término que empleas allí, ¿no? Que terminan debilitando la libertad individual en última instancia. Para cómo llegamos justamente a un punto en el que las identidades colectivas, a propósito de Guatemala, como, no sé, las identidades, qué sé yo, de las que se mencionan actualmente como étnicas, de género, etcétera, que se utilizan justamente para justificar privilegios y censura, ¿no? En algún momento. O sea, ¿cómo se puede defender una ética universal, si la hay, y liberal sin caer en discursos excluyentes
o insensibles a las injusticias reales. Sí, es que, a ver, además de esas amenazas políticas que están relacionadas directamente con el sistema, esto que tú mencionas, yo quería incluirlo porque veo que también, digamos, ese relativismo, ese colectivismo, tienen implicaciones en la responsabilidad individual de cómo los ciudadanos le exigimos o no le exigimos ciertas cosas también al gobierno o a la cosa pública. Entonces yo veo que cuando hay relativismo moral, es decir, lo que mi grupo quiera es lo bueno versus lo que otros no quieran o quieran es lo malo y entonces eso tiene que volverse política pública y si no, hago berrinche. Se une, digamos, con cierto victimismo que le da un lugar muy especial a pues todos estos movimientos que quieren justificar actitudes, políticas públicas que al final del día terminan sacrificando los derechos y las libertades individuales de la mayoría o de otros grupos. Y al final del día todo esto va debilitando también esos principios éticos que se supone son universales, porque ponen en riesgo a esa minoría, a la minoría más importante, que es el individuo, y al final también creo que esto no se separa mucho de lo que veníamos hablando al inicio de pues esa historia compartida, porque no solo ponen en riesgo al individuo, pero también se pone en riesgo la tradición que ha sido una parte esencial de pues nuestra región, de nuestra región iberoamericana. Entonces, cuando se niegan principios universales como la vida, la libertad y la dignidad humana, creo que se va priorizando específico y se busca, aunque suene paradójico, pero se busca a través de ciertos derechos muy puntuales para un grupo, se termina oprimiendo o quitándole derechos a otros grupos o la agencia personal de las personas. Entonces, lo he visto con el auge, por ejemplo, del feminismo contemporáneo o las diferentes vertientes o maneras de expresar el feminismo en Iberoamérica, pero también se ha dado, por ejemplo, con el indigenismo, que se han tratado de promover desde ambas posturas, pues diferentes políticas que terminan desincentivando la integración social, económica, ese tejido que nos debería de unir, y lejos de promover libertades para esos grupos, pues terminan promoviendo privilegios o buscando rentas que terminan con un resultado bastante desigual en términos, pues, como jurídicos o en términos del Estado de Derecho. Entonces, yo veo que no solo son esas amenazas políticas que tiene la iberoesfera, pero también estas amenazas que vienen desde esos antagonismos que pues terminan haciendo más difícil promover la responsabilidad y la libertad individual que van de la mano, pero también pues esa unidad que debería de existir a través de una historia compartida. Me venía a la cabeza nuevamente este filósofo del que ya hice mención de origen alemán, pero pues que creo que viene muy al caso lo que tú mencionas, y es a Walter Benjamin cuando utiliza la metáfora de hacer historia a contrapelo, es decir, de visibilizar esos elementos que no han sido reconocidos o que respondieron tal vez a una visión ideológica, política, totalitaria, y que es deber, inclusive moral, a visibilizar eso que se desconoce, no se haga con la intención de opacar la historia que ya está, porque de lo contrario terminaríamos apostando por aquello de lo que intentamos combatir. Entonces es como un poco contraproducente y concuerdo, digamos, en esa lectura que haces tú sobre la posible visibilización de algunos derechos que terminarán, por llamarlo derechos, que terminarán de alguna u otra manera socavando las libertades individuales de otros gremios, grupos, etcétera, ¿no? Sí, Pero, Crista, ya estamos llegando al final y me gustaría hacerte una última pregunta para concluir este podcast hacia ya que hicimos un análisis, si se quiere, de una visión histórica del mundo iberoamericano, ahora hagamos una mirada hacia adelante, ¿no? ¿Qué señales
deberíamos buscar para saber si la iberoesfera está avanzando o simplemente quedará como un concepto interesante, no sé, en los márgenes del debate, ¿no? O qué te haría pensar, por ejemplo, en 10 o 20 años, que este proyecto fue exitoso, el que tú mencionas, ¿no? ¿Qué riesgos ves si no se consolidan los valores fundamentales en esta región? Sí, tal vez comparándolo con, o sea, ¿de dónde viene el término de iberosfera? Viene como una manera similar o una contraposición a lo exitoso que fue la angloesfera, que demostró que diferentes comunidades sí podían articularse políticamente y hacer un bloque muy fuerte en términos políticos y económicos. Entonces, si tomamos como ejemplo ese éxito, yo creo que la iberoesfera y su consolidación depende pues de esa voluntad política, pero también de la articulación cultural y de una narrativa fuerte que compartimos diferentes ciudadanos o grupos organizados, porque veo que el potencial que tiene la iberoesfera como un actor importante dentro del mundo internacional es bastante grande porque tiene un enfoque que une tradición, pero también une modernidad. Entonces, la existencia de esos lazos culturales, lingüísticos, históricos que unen a ver más o menos unos 700 millones de personas es bastante potente, es fuerte. Y yo lo veo en el sentido de que hemos sido el resultado de todos estos siglos de interacción o de integración de uno y otro lado del Atlántico y que hacen que vínculos, por ejemplo, desde Milei hasta Santiago Abascal, hagan más fuerte pues ese grito por la libertad y de que la iberoesfera no se quede como, ah, bueno, el término que utilizamos para referirnos a este grupo de países que hablan español y portugués, sino que sea ese Ujú. proyecto que se enfrente a todos estos desafíos que tenemos en común y que sea una potencia para reivindicar entonces la libertad y oponerse a esas amenazas a la libertad. Eh, Porque, repito, creo que esa parte de historia compartida es lo que nos da una fuerza diferente para que no quede simplemente en un término descriptivo, sino que en un término que demuestre acción de todos estos países y cómo tenemos lazos, desafíos, amenazas en común y que probablemente tenemos las respuestas a ellos de una manera en común. Pues Crista, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio y por compartir con nosotros ese análisis tan profundo, tan lúcido y sobre todo tan comprometido. Muchísimas gracias por estar aquí. A ti, Camilo, gracias. Bueno, y como mencionas, la iberoesfera, ¿no? Como lo propones, no es solo un concepto geopolítico, sino una invitación a rescatar y actualizar una tradición basada en la libertad, en la dignidad humana y el respeto por la ley. A quienes nos escuchan, los invitamos a leer el artículo completo de Krista Walters en la nueva edición de la revista Fe y Libertad, disponible en nuestro sitio web. Este ha sido un episodio más del podcast del Instituto Fe y Libertad. Les agradecemos su sintonía y los invitamos a seguir reflexionando, debatiendo y defendiendo las ideas que hacen posible una sociedad libre. Hasta la próxima.